Entramos a este tema, otro muy importante, adicional al balance de color, la ganancia de punto. Y aquí sí me voy a detener porque el entendimiento de este efecto físico nos va a ayudar a aumentar sin duda la calidad de nuestros impresos. Desde que preparamos el archivo, asignándole el perfil de color adecuado. Y esto lo voy a ir platicando en el camino. Pero platiquemos de la ganancia de punto. La ganancia de punto se ha descrito como la variable más importante en el proceso de impresión. Y es el cambio en el tamaño del punto medido de la selección de color. Aquí lo pongo como película, pero esto se puede medir desde la placa hoy en día al medido en la reproducción en papel. Me detengo aquí, esta medición se hace con densitómetros. Hay densitómetros para película, hay densitómetros para placa y hay densitómetros para papel. Y es así como en un área de punto, que ya platicamos, podemos medir. ¿Qué diferencia hay entre el punto medido en la placa, si es que ya nuestro proceso es de CTP, y el punto reproducido en papel? Esa diferencia en muchos casos es el punto más grande o puede reducir, es lo que llamamos ganancia de punto. ¿Por qué es causada? Exposición de las láminas en el CTP. Sabemos que el CTP internamente lo que tiene es una fuente de luz que se calibra y la intensidad que tiene ese láser puede hacer que el punto naturalmente se grabe más o menos. Incluso debería de continuar ahí la descripción. En general, las placas hoy en día tienen un proceso de revelado, incluso hasta con agua, que ya hay procesos de lámina ecológica, se revelan con agua, pero los que usen química con químicos reveladores, depende qué tan vigente esté el químico, tiene más intensidad o menos intensidad de poder de revelado y eso también afecta el tamaño de punto en la placa. Por eso las imprentas que tienen un CTP y que dan una tensión continua tienen que hacer un refuerzo muy constante para tener una exposición y un revelado de lámina muy constante. Otro elemento que provoca la ganancia de punto es esta presión entre la mantilla y los cilindros de la prensa. Visualizando la prensa como una serie de cilindros donde tenemos un cilindro donde montamos nuestra placa que va a ser entintado a través de los rodillos entintadores y que esa tinta la va a traspasar a un siguiente gran cilindro, un gran cilindro con una mantilla que toma la tinta y ese a su vez en un siguiente lo va a pasar hacia el papel. Si la presión de este cilindro que tiene la mantilla junto con la lámina o bien con el contra del papel está mal ajustada o finalmente es mayor a la promedio, el punto pasado de la placa a la mantilla o en su caso de la mantilla al papel, el punto se aplasta, el punto crece, se expande. Siguiente elemento que provoca la ganancia de puntos, la expansión de la tinta, cuando va penetrando en el papel, durante la fibra. Entonces, papeles porosos naturalmente tendrán mayor expansión del punto que un papel cubierto que logra retener el tamaño del punto. Aquí pongo yo un ejemplo. Imagínense con un gotero, tener una gota de agua y ponerla sobre un papel pues de baño. Cae la gota y se empieza a extender por la porosidad. Pero imaginen poner la misma gota sobre un vidrio y cómo queda la gota. Se preserva en su tamaño. Así es un poco exageradamente lo que sucede con un papel cubierto. Finalmente, algo que también, un elemento adicional que provoca la ganancia de punto, es el lineaje de impresión basado en el tipo de papel y el tipo de impresión. Por tipo de impresión me refiero al sistema de impresión. ¿Y a qué me refiero con lineaje? Ya lo mencionamos atrás, esta cantidad de puntos medida en una pulgada, en un arreglo de líneas de puntos. Cuando tengo muchos puntos, aunque los puntos se hacen más pequeños, significa que la distancia entre punto y punto es menor. Y un alto nivel de humedad provoca que pronto los puntos cuando van creciendo se unan y esto hace un oscurecimiento más acelerado de lo que sucedería con un menor lineaje. Pero estos serían estos cuatro elementos que provocan la ganancia de punto.
desde la exposición de las láminas en el CTP, la presión entre mantilla y cilindros en la prensa, cómo penetra la tinta en el papel y el lineaje de impresión basado en el tipo de papel y el sistema de impresión. ¿Cuánto puede variar la ganancia de punto? Aquí describimos que puede fluctuar entre un 5 al 35%, dependiendo de la cantidad de tinta aplicada, el tipo de papel y de nuevo el tipo de equipo de impresión o de sistema de impresión. Ahora, estos son factores promedios ya conocidos que se han vuelto estándares. Ahorita vamos a ver más adelante por tipo de aplicación o tipo de papel cuáles son los promedios. Pero aquí me surge siempre una pregunta que pregunto a todos los compañeros que nos acompañan. ¿Cuál sistema de impresión pudiera tener un 0% de ganancia de punto? Esto significa que el punto tal cual se transmite llega al papel. Difícilmente, porque yo creo que no copia exactamente igual, pero la impresión láser pudiera ser un tipo de impresión que funciona a través de tóner, polvo, que se adhiere a un cilindro para hacer que previamente fue pues magnetizado o ionizado con un rayo láser. Se pega este polvo a este cilindro y lo pasa al papel en forma de polvo y después pasa por un fusor de calor y plancha el polvo sobre el papel. Esta puede ser una donde si está bien ajustada, en el calor no es muy alto, etcétera, pues puede ser muy reducida. Y lo comento como este caso porque el polvo del tóner, al no ser líquido, no penetra en el papel y no hace este efecto de expansión. Tampoco hubo una placa de exposición que pudiera hacer que el punto no se preserve de un mismo tamaño. Y en fin, esa es una de las variantes o por lo menos de las interrogantes que nos pueden surgir al estar jugando con las impresiones. Pero bueno, estamos hablando aquí de tinta y por tanto de impresión en offset o equivalentes. Estábamos hablando entonces que la ganancia de punto causa el oscurecimiento en los medios tonos. El medio tono es el punto más sensible. Puntos con 50% de tamaño de punto en la imagen por el aparente incremento en tamaño físico y óptico. Ahorita vamos a ver un gráfico que explica que la ganancia de punto tiene dos elementos. Un crecimiento aparente, físico y óptico. Pero ¿por qué el 50% es muy crítico? El 50% en una pantalla es ese momento donde los puntos han crecido de tal forma que empiezan a tener contacto uno con otro. En este arreglo de puntos que hemos conversado, como una matriz de puntos equidistantes y que van creciendo hasta un momento en donde se tocan, donde la mitad del papel estaría cubierto por tinta y la mitad del papel es blanco. Y con un poquito que crezcan estos puntos, entran en contacto y oscurecen o cierran el área blanca y tenemos la impresión de un oscurecimiento en la imagen. Es muy crítico, por eso el 50% de puntos es algo que debemos de mantener controlado cuando hacemos corrección de color. Usualmente incluso la recomendación es dejemos la imagen un poquito más clara por los medios en que podamos reproducir nuestras imágenes. Como ya conversé en un par de momentos, mientras más lineaje tiene un impreso, tendrá más ganancia de punto, pues existen más puntos que crecerán al momento de impresión. Y la compensación se realiza reduciendo el tamaño de punto en la película para obtener el tamaño deseado en el impreso del papel. Aquí vamos a ver en las preferencias de color de la suite de Adobe, de forma manual o de forma aplicada. Ahí es donde se aplica esta compensación y vamos a ver cómo. Antes de eso, veamos esto de los componentes de la ganancia de punto. Aquí tenemos un primer diagrama donde se ve simulado o muy amplificado esta ilustración del papel y un punto de tinta que cuando vemos el punto pues no es un punto cuadrado y vemos que es pues como una gota. Ahora cuando tiene la luz incide en este borde de la gota pues no refleja de forma recta, refleja
de forma ampliada hacia los lados. Y esto hace que la apariencia del punto sea mayor. Claro que también esto es, aunque es aparente, por eso se llama ganancia de punto óptica, tenemos una ganancia de punto física, que es este momento donde si la tinta va penetrando en el papel y en los bordes, pues se va diluyendo. Y esto sí es un crecimiento físico. Conclusión, pensemos en esta tabla. Si tenemos un tamaño de punto, pensemos el 30%, donde la ganancia de punto va a ser de 3, donde 1% es óptica y 3% es física, significa que mi punto, si yo quiero que llegue al 30%, tengo que compensar este 3% que va a crecer, reduciéndoselo a mi tamaño de punto en la placa. Entendiendo, si de la placa yo pongo un 27% de área de punto, va a crecer en esta proporción y va a llegar al 30. Pero si no hago la compensación, esto se me va a ir a un 33. O es el caso del 50%, donde tuviera yo que mandar 40% para que crezca al 50%. Si no lo hago, esto se me va a ir al 60%. Esto es lo que pasa con la ganancia de punto, y si nadie se había peleado con esto, es porque el proceso que hoy utilizamos para convertir imágenes y archivos de RGB a CMYK toma en consideración esto de forma automática. ¿Cuál es nuestra tarea? Identificar en qué y cómo vamos a imprimir para aplicar el perfil de color adecuado. Y si nuestro impreso se está oscureciendo, es porque no hemos aplicado la ganancia de punto adecuada. Estas son unas imágenes que espero terminen de explicar cuáles son los efectos de esta ganancia de punto por tipo de papel. Estos gráficos arriba me hacen ver qué es lo que va sucediendo, y más cuando había un flujo de trabajo que partía de un negativo, que por contacto se transmite o se transporta a la placa. Aquí vemos copiado el punto de forma positiva, y después de aquí se monta la placa en la prensa y finalmente, como comenté, ya entintado se pasa a la mantilla. Aquí está un poco dramatizado el crecimiento de punto, pero sin duda así es como va sucediendo. El punto en la mantilla va creciendo más arriba de lo que estaba en la placa. Y si este punto se transmite a diferentes tipos de papel, observamos que el punto en papel cubierto se preserva muy parecido al original de la mantilla, pero en un papel no cubierto, como pudiera ser un bond, esto se expande, y si es un papel diario, más poroso aún, se expande más. Naturalmente vamos viendo cómo los espacios blancos se van tapando, y eso es lo que hace que el impreso se vea más oscuro. Imaginemos esta imagen como si la visualizáramos en nuestro monitor calibrado, imprimiéramos en una buena prensa plana, en un papel, como dice aquí, premium, y tendríamos una ganancia de punto del 15% que hubiéramos previsto o calculado tal vez desde nuestra pantalla. Pero si usara yo, en vez de un papel de tal blancura y de triple recubrimiento, un papel no con tan fino recubrimiento, ganaríamos en prensa plana o tendríamos un 20% de ganancia de punto, y se visualizaría así. Y si tenemos un papel semimate, también cubierto, pero no tiene la brillantez, esto hace que la ganancia de punto crezca un poco. Pero así no lo llevamos hasta un papel, digamos un papel bond, donde pudiéramos tener una ganancia del 25%, ya es un papel no cubierto, donde claramente se ve la diferencia entre un papel cubierto y no cubierto. Y ahora comparemos lo que sucedería en un papel diario, donde el crecimiento de punto se dio solo por las condiciones del tipo de papel y por supuesto del sistema de impresión, que en estos casos estaríamos hablando de imprimir en una rotativa. La saturación, el detalle, solo observen por ejemplo abajo aquí en el frente del auto hay un detalle en esta parrilla que ya para estos momentos estos detalles se han obstruido, incluso aquí en el interior del auto todavía se aprecia el conductor, aquí ni se aprecia. Y esto es lo que suele pasar cuando preparamos un arte que puede haber sido preparado un anuncio o cualquier tipo de contenido que se va a ir a una revista,
y utilizamos los mismos archivos para mandarlos a un diario. Error craso. Tenemos que preparar el archivo para el segundo propósito con una aplicación de un perfil que considere una mayor ganancia de punto como uno de los factores, entre otros, que más adelante conversaremos, como es el límite máximo de tinta. Hay especificaciones para esto, hay estándares. No estamos perdidos en decir, qué ambiente qué de impresión voy a usar y en todo este rango del 5 al 30% o más de ganancia de punto, ¿qué voy a usar? Todo esto ha sido para explicar que esto es inherente al proceso que tenemos. Pero hay estándares y están muy simplificados si es que usamos los perfiles de color que incluso ya vienen por default en nuestra suite de Adobe. Aquí como menciono, y esto es solo para efecto de conocimiento, cuáles son las especificaciones SWOP de ganancia de punto para publicaciones en rotativa. Este organismo, la SWOP, generó este estándar que se llama Specifications for Web Offset Publications y son especificaciones para publicaciones impresas en web, en rotativa, en offset. Después de, y esto fue desde los 70s que hubo un estudio muy profundo en los Estados Unidos de muchas imprentas con equipamiento muy similar, que empezó a ser un estándar, que consideraba un cierto tipo de tintas con una condición especial de placa, de mantilla. Se obtuvieron estos datos genéricos que hoy están incrustados en las especificaciones de los perfiles de color y qué hacen estos supuestos. Cuando imprimimos en un diario, lo que está descrito como newsprint, asume un papel diario, es un papel naturalmente no cubierto, para periódicos impreso en rotativa, llega a considerar entre 30 y 40% de ganancia de punto. Y a propósito de este porcentaje, esto no es, si yo tengo una pantalla del 30%, y tengo 30% de ganancia de punto, no es de que esa pantalla crezca al 60%. Esto no es porcentaje de área de punto, esto es una proporción. Significaría que crecería 30% del 30% en el ejemplo que estoy describiendo. O sea, una pantalla del 30% en diario crecería al 40%, siendo 10 el 30% de, bueno, redondeado, el 30% de 30. Un papel no cubierto. Son papeles uncoated, como puede ser el bond o la opalina, donde las ganancias de punto fluctuarían en 25%. Estos papeles pueden imprimirse, por supuesto, también en rotativa, pero ya son papeles que por los gramajes se imprimen en prensa plana. Nuestros siguientes papeles más finos serían los papeles cubiertos, y por finos no digo que un bond para una aplicación sea malo. Sería muy incómodo tal vez leer una novela en un papel cubierto por el brillo, haría muy cansada la lectura, pero para una pieza publicitaria un papel cubierto pues es lo tradicional, es llamativo, la intensidad y saturación de los colores pues es lo que queremos lograr, y en un papel cubierto en prensa plana la ganancia de punto fluctúa entre el 10 al 22%. Es un rango bastante amplio, pero sí depende de las condiciones de impresión, incluyendo los factores de humedad y de temperatura en donde esté nuestro equipo de impresión corriendo. Sabemos que papeles cubiertos son los tipo couché o estucados, y que los hay dependiendo de las fábricas de papel, los hay con un terminado mate o semimate o brillante. Por supuesto hay papel estucado con una o dos caras de recubrimiento, cartulinas sulfatadas, blanqueadas al sulfato, que es lo que significa este término. Y para ser un poco más precisos, si midiéramos realmente la ganancia de punto, que así lo hizo este estándar, por tinta, observamos que aquí realmente la ganancia de punto es diferente por color. Dígase, por ejemplo, el cian puede tener en estas mediciones promedio, en estas condiciones de papel cubierto,
una ganancia del 20% más menos 3. Puedes fluctuar entre el 17 y subir al 23. Lo mismo sucede con el magenta. El amarillo es una tinta que tiene menor ganancia de punto, pero si vemos el negro tiene una mayor ganancia de punto. Y todo, bueno, esto es meramente de referencia porque en la cotidianidad a lo que lo vamos a invitar a usar es el perfil de color ICC, que ya hablaremos en nuestro siguiente segmento de sistemas de manejo de color y calibración. Los perfiles que vienen por default en nuestra suite de Adobe son más que extraordinarios, han sido muy estudiados, tienen todo el conocimiento de los estándares para hacer selecciones de color de calidad.